Estimadísimo, esta corresponde al auxiliar número 4 de preparación para el control. Último control del curso, el control 3. Vamos, para este control va a entrar complexación, precipitación, disolución y redox. Así que en este auxiliar número 4 vamos a ver complexación y precipitación, disolución. Y en la próxima auxiliar 5 vamos a ver redox. En primer lugar, voy a hacerles una presentación de los tópicos más importantes, creo que las cosas que sí o sí les tengo que comentar de toda esta materia. No es algo extensivo, por supuesto van a quedar muchas cosas en el tintero, pero estas son las cosas que sí o sí tienen que tener claritas. Entonces, si nosotros partimos con complexación, primero que nada, a modo introductorio, la complexación corresponde a reacciones químicas, donde vamos a tener un centro y distintos ligandos. Las reacciones químicas van a hacer que estos centros se puedan unir a estos distintos ligandos y entonces tendremos la formación de complejos, donde vamos a tener que este centro por lo general va a ser un metal y estas moléculas ligandos se pueden unir a él para formar nuevas especies que van a estar disueltas en el agua. Los centros y ligandos pueden de igual forma existir independientes en el agua, es decir, disueltos por sí solitos, o bien pueden unirse entre ellos y generar estas especies complexadas que va a ser lo que vamos a estudiar. La nomenclatura que vamos a utilizar, bueno, las reacciones de complexación tienen este estilo. Nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, este va a ser el centro, es un metal, el cobre es un metal, ¿cierto? El centro va a corresponder al cobre y el NH3 va a corresponder al ligando de este complejo que se puede formar. Nosotros vamos a tener muchas similitudes con ácido base, por si acaso, así que vamos a poder recuperar algunas de las herramientas que nosotros aprendimos para resolver sistemas ácidos base, y en este caso también vamos a tener una constante de equilibrio. En este caso, en realidad, la constante no se va a llamar constante de acidez, sino que se va a llamar constante estabilidad asociada a la formación de este complejo. Y bueno, sigue la misma, el mismo estándar, la misma convención que las reacciones que ya nosotros hemos conocido, donde vamos a tener las actividades de los distintos elementos, las cuales el 99% de las veces vamos a poder aproximar a las concentraciones molares igual a las constantes que esté asociada a la reacción. Un caso particular de la complexación, hay muchos tipos de complexación, es cuando nosotros tengamos una dependencia con el pH. Esto por lo general puede suceder porque vamos a tener que un ligando de algún centro puede ser un hidroxilo. En este caso, las reacciones la complexación va a involucrar reacciones ácido-base, por lo que será necesario incorporar de lleno los conceptos que vimos anteriormente. Este es el ejemplo del capítulo 5, el ejemplo 5-2 del Water Chemistry. Y se nos da como ejemplo esta complexación, que es calcular el pH de una agua a la que se le adiciona 10 a la menos 5 molar de este complejo de mercurio. Vamos a considerar que el cloruro no forma complejo, nos vamos a quedar solo con el mercurio, así que vamos a considerar que cuando este compuesto, esta especie entre al agua, se va a disolver de esta forma y va a quedar el mercurio como un centro disponible para generar complejos de mercurio, que en este caso, podemos ver la reacción de aquí abajito, van a ser la formación de hidróxido de mercurio. Entonces tenemos esta reacción y tenemos su constante de estabilidad. Para resolver este problema vamos a ocupar ecuaciones que ya conocemos, la ecuación de balance de masa. Pues todas las especies de mercurio tienen que sumar, todos los moles de mercurio en las distintas especies tienen que sumar la concentración total que se añadió, que eran los 10 a la menos 5 molar. La constante de equilibrio, que vamos a asumir que podemos considerar inmediatamente que la actividad es igual a la concentración molar. Y por último va a entrar la condición protónica, ¿ya? Y bueno, eso va a generar un sistema de 3×3 donde nosotros podemos resolver entonces algebraicamente la solución de forma bastante sencilla. Aún así, les quería comentar que existen varios tipos de complexación, de la 1 a la 4, y existen subtipos entre ellas. Por ejemplo, está la tipo 3A y la tipo 3B, por ejemplo. Pero lo importante con lo que se tienen que quedar es que, dependiendo de cada caso, lo único que cambiará será la adición de distintas ecuaciones que modele la solución.
Por ejemplo, en los casos más complejos será necesario incluso iterar para encontrar una solución, dado que se van a generar sistemas no lineales. Pero por lo general lo importante es reconocer cuáles son las ecuaciones que nos permiten modelar bien estos distintos casos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tengamos distintos ligandos, vamos a tener que reconocer que van a entrar distintas ecuaciones de distintas constantes de estabilidad al sistema. En el caso contrario de que, por ejemplo, el hidroxilo sea un ligando y por lo tanto se den la formación de reacciones, ocurran reacciones ácido-base, disculpen. En el caso que ocurrirán reacciones ácido-base, tendremos que considerar también la condición protónica. Entonces, más que aprenderse los tipos de memoria, se los menciono para que sepan que existen, pero tienen que tener énfasis en entender cuáles van a ser las ecuaciones que van a aparecer una vez que ustedes lean el problema. No es necesario que aprendan a asociar cada problema a cada tipo que se está, que se está clasificando. Eso, pequeña introducción de complexación, muy cortita. Hay mucho que quedó en el tintero. Ahora pasemos a precipitación, disolución. En particular, tomemos como ejemplo un sólido A, B, y este sólido se puede disolver de esta forma en el agua. Las ecuaciones de precipitación y disolución tienen algo bastante interesante, que nosotros podemos tener varios estados en los que se encuentra el sistema. Podemos tener el estado de saturación, y esto significa que esta disolución va a estar en equilibrio y nosotros vamos a tener que se tiene las suficientes concentraciones añadidas al agua para que se alcance este K sub SO, que corresponde al producto de solubilidad. Podemos tener también el caso de que está súper saturado, y eso significa que tenemos más especies disueltas de las que es capaz de soportar establemente la solución, y por lo tanto tendremos que precipitar material hasta que se pueda alcanzar el equilibrio de saturación, o en el caso de que tengamos una concentración muy baja de estos elementos disueltos, y por lo tanto en caso de que exista sólido en la solución, este se va a disolver para poder llegar al punto de saturación o que se acabe el sólido, por supuesto. Uno de los problemas más interesantes que se pueden resolver y que nos va a llamar mucho la atención en calidad del agua corresponde a la solubilidad. La solubilidad corresponde a la cantidad de sólido que se puede disolver en condiciones de equilibrio y lleva el símbolo de S. No confundamos, por favor, solubilidad S con producto de solubilidad, ¿ya? Como ejemplo, podremos tener la solubilidad simple. Entonces, la solubilidad simple nos piden cuál es la solubilidad del CaF2. Esto quiere decir, dada esta constante de equilibrio conocida. Cuando nosotros nos pidan solubilidad, tenemos que imponer dos cosas que es muy importante tener claro. Primero, que el sistema va a estar en equilibrio y por lo tanto yo puedo igualar esta ecuación, dado que si no está en equilibrio podríamos tener que estar subsaturada o sobresaturada y no sería válida este signo igual. Y por el otro lado es que vamos a tener cero formación de sólidos, que en este caso no nos entra en ninguna ecuación, pero en el caso de que, por ejemplo, tengamos que resolver una condición protónica, vamos a tener que suponer que no se forma sólido, y eso va a ser un término en la condición protónica que se nos va a ir en caso de que estemos trabajando con ácido-base y solubilidad. En este caso, el más sencillo, y nosotros por cada la solubilidad la representamos con S, entonces nos preguntamos cuántos son los moles S de CaF2 que yo tengo que añadir a la solución de tal forma que éste alcance la saturación. Y reemplazando los valores con la constante con el producto de solubilidad, nosotros vamos a tener que hacer S por 2S cuadrado, debido a que por cada mol de CaF2, 2 moles de fluoruro van a estar en solución, y por cada mol de CaF2 va a haber 1 mol de calcio en solución, y este cuadrado viene aquí por la constante esquiriométrica. Y si nosotros resolvemos, tendremos esta solubilidad. La siguiente corresponde a la solubilidad con iones comunes. Esto significa que la solución contiene al menos una de las especies. Antes de hacer la adición del sólido que queremos calcular la solubilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos tener la solubilidad del CaSO4 en una solución que contiene 10 a la menos 3 de CaCl2. Vamos a considerar que todo este CaCl2 va a estar totalmente disuelto, entonces vamos a tener, una vez que añadamos
este CaCO4, vamos a tener cierta cantidad de calcio que ya va a estar disuelta en la solución y que va a hacer que esta solución llegue antes a la saturación. Entonces, si nosotros reemplazamos la constante solubilidad por los distintos elementos que se van a estar disolviendo en el agua, al reemplazar por cada mol de CaSO4, nosotros vamos a tener un mol de SO4 y por cada mol de CaSO4 que nosotros disolvamos vamos a tener S moles de, de Ca más los diala menos 3 que venían de antes de esta solución de CaCl2 que ya estaba disuelta. Nosotros aquí podemos resolver, nos va a dar una cuadrática que es bastante sencillo de resolver, ustedes saben hacerlo. Y por supuesto tener ojo que siempre que nos dé una cuadrática vamos a tener dos soluciones y hay que quedarse, por supuesto, con la solución positiva. La solubilidad no tiene sentido para valores negativos. Por último, la solubilidad condicional. Esto quiere decir que la solubilidad, los elementos que van a hacer precipitación de disolución pueden formar complejos y sólidos con elementos de sistema ácido-base. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un diagrama PC-pH del cobre que puede formar tenorita. Y podemos ver que el cobre puede formar complejos con los hidroxilos, además de tener una reacción de precipitación de disolución. Es súper importante saber interpretar bien estos gráficos. Nosotros aquí tenemos las distintas concentraciones, las curvas que ustedes ya conocen, que viene muchas veces de aplicar el operador P a las ecuaciones y graficarlas. Y en el eje de abajo tendremos el pH. Y esto se interpreta que en esta región que está achurada es donde se va a formar este sólido, y en caso de que nos encontremos fuera de esta zona achurada no se va a formar sólido. Y en el caso de que nos pregunten acerca de solubilidad, tenemos que tener claro que vamos a tener que ubicarnos en algún lugar de esta frontera, porque la solubilidad, si que estamos bajo esta frontera, significa que podemos agregar, por ejemplo, más cobre para poder llegar a la saturación, y en caso de que estemos sobre esta frontera, significa que echamos demasiado cobre, o sea, lo que sea que hayamos echado, y vamos a estar generando sólido. Entonces nosotros cuando nos pidan solubilidad, tenemos que tener bien claro que vamos a encontrar una solución que va a estar contenida en esta recta, y para encontrar el punto específico vamos a tener que resolver, en este caso que estamos trabajando con el pH, vamos a tener que probablemente resolver una condición protónica. Esa es la introducción entonces